al maestro Jesús Lemus. Antes de saludarlo, dos tweets. Uno de Pati Chaira en Twitter que dice: ¿ustedes recuerdan la condena del Parlamento Europeo cuando Felipe Calderón encarceló a Jesús Lemus por revelar los nexos de su hermana Cocoa Calderón con el crimen organizado? Yo tampoco. Hashtag Euroborregos. Y el maestro Jesús Lemus escribió también en Twitter: se ofenden porque llaman borregos a los eurodiputados, pero no dicen nada porque Europa sigue metiendo armas a México y sigue el robo de minas, gas y petróleo. Se llama colonización del pensamiento y solo se cura con la medicina del nacionalismo que ofrece mi presidente Andrés Manuel López Obrador. Y saludo al maestro Jesús Lemus, periodista de a pie, hombre perseguido por Genaro García Luna, por Felipe Calderón. Se aventó más de 3 años en el bote con los capos más grandes e importantes de México, acusado injustamente, autor de libros como El licenciado sobre Genaro García Luna y de Jaque a Peña Nieto y su imperio de corrupción. Me imagino que está trabajando en otro libro, no le voy a preguntar de qué para no quemar la información, pero sí le preguntaremos su opinión acerca de esta controversia, la respuesta durísima a los borregos, a los eurodiputados por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo estás, Jesús? Te mando un abrazo. Saludos, te saludo con mucho gusto, mi querido Vicente. Siempre un placer y un gusto poder estar contigo. Gracias por la invitación y aquí estoy a tus órdenes, maestro. Pues más claro ni el agua, madrazo también tu tweet. Súmaselo a los madrazos del comunicado. Dame tu opinión. Fíjate que con relación al comunicado, mi querido Vicente, creo que mira, yo llevo más de 30 años en el ejercicio periodístico y bueno, no es que yo sea un experto en relaciones internacionales de México, pero sí he seguido con mucho detenimiento las relaciones que ha mantenido México en los últimos 30 años, se podría decir, con relación a otros países, y nunca había visto una postura tan, no sui generis, tan nacionalista, que se ha querido desvirtuar desde muchos ángulos de la sociedad, pero nunca había visto una postura tan nacionalista, tan centrada como la del presidente López Obrador. Yo aplaudo que el presidente se conduzca con esta naturalidad con la que hablamos en el pueblo los mexicanos. Creo que en la forma está también mucho el fondo, y en esta forma de comunicarse del presidente López Obrador, de decirle a los diputados del Congreso Europeo, decirles que se acabó el tiempo de la conquista, de que México ya no es colonia más de nadie, que México rechaza cualquier acto injerencista de las grandes potencias, pues creo que es una forma también muy digna de establecer lo que hoy están haciendo en México, esta nueva república que están haciendo en este proceso de la cuarta transformación, mi querido Vicente. Creo que esta postura del presidente López Obrador, yo lo dije en la mañana, Vicente, y lo quiero ratificar aquí para que no parezca como una contradicción. He criticado yo severamente la postura del gobierno federal con relación a la violencia que sufrimos los periodistas, pero también debo defender el aspecto nacionalista porque estos son asuntos que nos atañen nada más a los mexicanos. No tiene por qué intervenir en nuestros asuntos, en cómo nos acordamos, cómo nos estamos entendiendo gobierno, sociedad y periodistas agredidos, no desde esta administración, desde administraciones pasadas, cómo estamos reclamando un trato justo, pero eso es un asunto doméstico, es un asunto en el que nosotros los mexicanos, bajo ninguna circunstancia, debemos permitir que quieran intervenir los europeos. Ellos siguen con su pensamiento colonialista, pensando que siguen gobernando México, pensando que siguen imperando en nuestro país, porque todavía hay muchos Miramones y muchos Mejías, mi querido Vicente, que aspiran y suspiran por un emperador europeo que venga a reconducir la patria mexicana, pero por supuesto que los mexicanos somos mucho más que nuestras propias adversidades, que nuestros propios problemas, y creo que eso lo plantea muy bien el presidente de la República en el comunicado que le manda a los eurodiputados y los pone en su lugar y les llama borregos. Y por eso decía yo en mi tuit de que muchos sectores de la sociedad hoy se ofenden y se rasgan las vestiduras porque les dicen borregos a los eurodiputados. Pero ¿por qué se quedan callados? ¿Por qué no dicen nada cuando están viendo que Europa
los países europeos, si te hablo de Bélgica, te hablo de Holanda, de Alemania, de España, de Francia, de Italia, siguen mandando sus cargamentos de armas al crimen organizado a México. ¿Por qué no se sorprenden de eso? ¿Por qué no se sorprenden de las empresas transnacionales que se han apropiado de las minas y del petróleo y del gas, y en algunos casos de playas, y en algunos casos hasta del agua, y en algunos casos han desplazado a pueblos originarios? ¿Por qué no dicen nada a esos mexicanos que suspiran por las coronas europeas? ¿Por qué no hablan de eso? Y para poner en su justa dimensión todo lo que está pasando, porque creo que es momento de que comencemos a aceptar, a asumir como una forma de vida de los mexicanos este nacionalismo que nos propone el presidente López Obrador. Qué bueno que lo mencionas, Jesús. No por